Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente. Un placer. Y bueno, yo no les voy a contar exactamente por dónde sacarlo, porque ya todos saben por dónde hay que sacarlo, en general, cuando tienen el diagnóstico de retardo de restricción de crecimiento con el Doppler alterado. Pero me voy a meter más en una cosa que a mí por lo menos me sorprendió y la aprendí, o la estoy tratando de aprender en los últimos años, y creo que todavía no ha entrado acá en nuestro medio en la manera que está entrando en otros lugares del mundo. Y si sacamos, digamos, esto sería lo clásico de restricción de crecimiento, una vez que uno hace el diagnóstico, bueno, intentar buscar la etiología y después iniciar el seguimiento de acuerdo a la causa y la edad gestacional. Y después, por supuesto, buscar el momento oportuno del parto. Vamos a dejar de lado las restricciones de crecimiento, vamos a asumir que tenemos el diagnóstico, dejamos las restricciones de crecimiento que sean de otro origen, infecciones, genéticas, etc. Vamos a ir a la que más nos preocupa, la que merece nuestra atención, que es las que tienen que ver con la suficiencia placentaria. Es decir, ya tenemos el diagnóstico y el problema lo tenemos eventualmente en la placenta. Y voy a ir ahora a lo que yo quisiera introducir, seguramente conocido por la mayoría de ustedes, pero es esto. La restricción de crecimiento intrauterino precoz y la restricción de crecimiento intrauterino tardío. Que cuando estoy diciendo precoz y tardío estoy hablando de antes de las 34 semanas o después de las 34 semanas. Es decir, el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino que hacemos habitualmente antes de las 34 semanas y el otro, que es el que me parece que no estamos haciendo, el posterior. Y esto, como lo definió alguno que trabaja mucho en esto, dice, es un pequeño paradaje gestacional, llamémosle peso fetal durante el embarazo, peso fetal estimado por debajo del percentilo 10 o circunferencia abdominal por debajo del percentilo 10, con Doppler umbilical anormal. Yo tengo el Doppler umbilical anormal y tengo mis cálculos me dan por debajo del percentilo 10. Esta es la restricción de crecimiento precoz, la clásica, esa que hace toda esa cascada que vamos a ver. Y esto es de relativa fácil diagnóstico, porque me da todas las medidas chicas y pones el Doppler en la arteria umbilical y es anormal. Entonces ese diagnóstico es relativamente fácil. Lo que después es difícil de tratamiento, no sabemos qué hacer. Cuando esto lo diagnosticamos 24, 25, 26 semanas, el problema es después qué hacemos. Y el otro, el RCI tardío, ese es más difícil de identificar. Y el otro problema que tiene es que tiene Doppler umbilical normal. Entonces, para nosotros tradicionalmente, un embarazo después de las 34 semanas, a las medidas nos dan menos del percentilo 10, con Doppler umbilical normal, para nosotros es sinónimo de esto, es pequeño paradaje gestacional, común y silvestre, feto sano, y se maneja como un chico sano, chico. Bueno, metido en esta bolsa, están trabajando muchos grupos. Está metido 40% de las muertes intrauterinas tardías, esas que, no sé cómo pasarán en su servicio, pero yo una o dos veces al año tengo en el servicio que aparece una control, 37, 38, 39 semanas, y está muerto. Y cuando nace, ¿cuánto pesa? Y por debajo del percentilo 10. Entonces, estos son los retardos de crecimiento tardío. Y la otra cosa que se está viendo es que el resultado a largo plazo es problemático. Y la otra cosa que se está viendo es que el manejo del parto de estos, es decir, dentro de esta bolsa tenemos los famosos que teníamos pequeños para edad gestacional y constitucionalmente chicos y nada más, pero tenemos un grupo que tiene una verdadera restricción tardía y que merece atención en el manejo de las últimas semanas, merece atención en el parto y aparentemente requiere atención a largo plazo porque tiene impacto después en todo el desarrollo neurocognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, la otra cosa es, como yo empecé a escuchar hablar de esto, y claro, es un problema, y es un problema real que muchos le están poniendo la atención en esto. Una de las personas de los grupos que más está investigando es el grupo de Barcelona, de Gratacós, porque tiene un grant de varios millones de euros y está investigando todo, está con resultados a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte había sido uno de los que escuché por primera vez hablar de esto, tiene un curso online, si uno se mete, muy
accesible desde el punto de vista económico, bueno, muy completo, dije, tengo que hacer para aprender esto, porque era algo que no lo tenía, yo por lo menos no lo tenía incorporado. Entonces, muchas de las cosas que voy a mostrar son slides del Gratacos. Entonces, este es lo que él le llama el CIR precoz, es el clásico. Doppler umbilical anormal, con ausencia de flujo de fin de diástole, es relativamente infrecuente, menos de 34, el problema no es el diagnóstico, sino el manejo. Es una insuficiencia placentaria severa. Cuando ya tengo esto, tengo por lo menos 30-50% de la placenta que no está funcionando. Hipoxia severa, y es un feto que en realidad tiene gran capacidad de adaptación. Tira bastante tiempo con problemas. Y por supuesto después tiene alta morbimortalidad, tanto por la restricción como por la prematurez. Y que es el tardío, no es severo, es una patología más frecuente que la otra. Es más, después de las 34 semanas, el problema es el diagnóstico. ¿Y por qué es el problema del diagnóstico? Porque no tiene alteración umbilical, de las que nosotros vemos habitualmente. Tiene baja tolerancia a la hipoxia, por eso también el tema de la muerte. No es un feto que desarrolló todos los mecanismos de adaptación. Este es un feto que estaba y tiene baja tolerancia y tiene poca capacidad adaptativa. Y tiene baja mortalidad, pero tendría una significativa morbilidad a largo plazo. ¿Cómo evaluamos la severidad de todo esto? Bueno, fundamentalmente con el Doppler. Arteria umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso, arterias uterinas. Esto es cómo se va deteriorando la arteria umbilical. Acá tenemos diástole, acá no tenemos diástole, acá tenemos flujo reverso. La arteria cerebral media, cómo se va, cuanto más diástole tiene, peor es, quiere decir que está redistribuyendo. El ductus venoso, con onda A presente, con onda A reversa. Y el Doppler umbilical, bueno, es el más usado y bueno, es de lo que hay más escrito, de nuevo, cómo se va deteriorando el patrón, y por supuesto conocido la ausencia de flujo de fin de diástole se asocia con 7-8 veces más mortalidad perinatal que si tuviera el Doppler umbilical normal, eso es conocido. El Doppler de la arteria cerebral media es el que entra a jugar ahora, así como decimos, el umbilical me define si tengo una restricción precoz en un percentilo menor de 10. Bueno, la cerebral media es la que nos va a ayudar más en definir si este es un feto chico con problemas, es el recrecimiento tardío o no. Y fíjense, es decir, bueno, por supuesto, en el restricción de crecimiento precoz muestra que está empeorando, porque es el mecanismo, cuando empieza a dilatar, el mecanismo que está redistribuyendo. Pero en el tardío, lo que se ha visto, porque es sutil, yo tengo una umbilical normal y lo que está haciendo despacito está vasodilatando la cerebral. Y esto, cuando los miran, ¿qué pasa? Tienen 68% de ellos que van todo por abajo, 68% de cesáreas de urgencia por distrés fetal. Es decir, les hacen sufrimientos fetales intraparto, con lo cual ya una vasodilatación cerebral para algunos es sinónimo de evitar el trabajo de parto. Y fíjense, esto es la tasa de cesárea por distrés fetal de los controles, o sea, los normales. Estos son los pequeños sin redistribución vascular, sin vasodilatación, y estos son los pequeños con vasodilatación. Y lo mismo, que está reflejando lo mismo, que están usando mucho, es el radio cerebro placentario, que le llaman. Es entre el radio que hay entre el índice de pulsatilidad de la umbilical y de la cerebral media. Y también los resultados son los mismos, está reflejando lo mismo. La umbilical está más o menos estable y lo que tenemos es dilatado el cerebro. El ductus, bueno, cuando tenemos ductus reverso ya no vamos a gastar tiempo en esto, que es uno de los parámetros por los cuales casi nadie duda en terminarlo. En realidad, por ahí mucha gente lo que duda es en llegar hasta acá. El Doppler arterial uterina también tiene un valor. No vamos a meternos después, porque hay cosas que dejamos para las preguntas. Este es un punto importante de este tema que yo le pongo sobre la mesa, que nos preocupa, que es el tardío. Estos son 447 fetos pequeños para edad gestacional diagnosticados después de las 37 semanas, y de los cuales un cuarto más o menos tuvieron resultados anormales. Y estos son los parámetros que están usando para definir la presencia de uno
o los 2 o 3 parámetros que dicen este es un retardo de crecimiento y este es un feto en problemas y lo tengo que manejar como tal. Arteria cerebral media, un IP por debajo del percentilo 5. Uterinas por encima del percentilo 95, es decir, que es una combinación también que juega de arteria cerebral media y las uterinas. Y un percentil, un peso fetal estimado por debajo del percentilo 3. Es decir, que si yo tengo 1, 2 o 3 de estos parámetros, este es un feto en problemas. Bueno, ¿cuándo vamos a terminar? Ahora volvemos de nuevo a la restricción clásica, al precoz. ¿Cuándo lo vamos a terminar? Bueno, es todo un tema, pero fíjense, esta es una de las series más grandes de Bayat, de 600 restricciones de crecimiento intrauterino, la clásica, el precoz. Y fíjense, esto es sobrevida, pero abajo en rojo tenemos sobrevida intacta. Sobrevida intacta. Entonces fíjense, cuando digamos, uno tiene que estar obligado a terminar antes de las 28 semanas, digamos, sí, tiene una sobrevida más del 60%, pero sobrevida intacta menos del 30%. Entonces es complicado tomar las decisiones. Y acá hay un mensaje que a mí me gustaría compartir, que es, no sé cómo será acá, pero en Buenos Aires es muy común en la calle, no tanto en los servicios sino en sanatorios, donde yo tengo la ausencia de flujo de fin de diástole en la umbilical y lo termino. Yo lo que no quiero es que se me muera a mí. Y este no es un problema de a quién se le va a morir, este es un problema de qué es lo que mejor que podemos hacer al feto. Es decir, no, esta neonatología es bárbara, yo le tiro este código y se arregla. En realidad, me parece que lo más sano, nosotros lo hacemos ya de hace años, es agarramos al neonatólogo, nos sentamos y decimos, mira, este es el caso, ¿qué nos parece que es mejor? ¿Sacarlo o tirar de la cuerda lo más que podamos? Si la conclusión es tirar de la cuerda, vamos con el neonatólogo, nos sentamos con la madre y el padre y le explicamos, mire, estamos en esta situación. Entonces, y nos quisiéramos tirar un poquito más, si pudiéramos pasar las 28 y si podemos llegar a las 30, si la situación lo permite, queremos hacerlo. Y no importa, es decir, somos el equipo perinatal, no importa si se va a morir, no importa si se muere antes o después. Entonces, este es un tema muy importante que afecta fundamentalmente a la práctica privada allá. ¿Qué cosas nos están dando en este contexto? Los Doppler, bueno, fundamentalmente la umbilical es cuando está reflejando la placenta que está andando mal, 30-50% cuando dejo, digamos, de porcentaje de menos funcionamiento de la placenta, tengo el umbilical alterado, y después viene toda la fase de compensación, que básicamente lo vemos con el Doppler de la cerebral media y la redistribución. Y después además vemos algunos signos ecográficos que también están reflejando redistribución. Y cuando empieza la fase de descompensación, recién vienen las alteraciones del Doppler venoso. Y fíjese que lo último de todo son los parámetros clásicos que usábamos antes. Y esto puede durar un tiempo, es decir, sobre todo el Doppler arterial anormal puede durar más de 2 semanas. Fíjense que también en una slide de Gratacos, 21 días antes de una finalización, lo que tiene es un incremento, está por encima del percentilo 95, un incremento de la resistencia en la umbilical, pero después cuando tenemos flujo ausente, todavía podemos tener bastante tiempo por delante. Entonces esto es importante, no tengo que salir corriendo. Tengo que salir corriendo, obviamente, si tengo flujo ausente a las 34 semanas, sí tengo que salir corriendo. Pero si tengo flujo ausente a las 27, 26, tengo que pensar en el resultado más a largo plazo. Entonces, toda esta serie de eventos, esto es hasta el momento del parto, uno tiene que tenerlos más o menos en la cabeza. Hubo un estudio muy importante que nos trajo un poquitito de luz, que ya se apagó, ahora les digo, que fue el GRIT. ¿En qué consistía? Eran embarazadas entre 24 y 36 semanas con anomalías del Doppler de la arteria umbilical. Entonces, cuando tenían, por supuesto, con fetos debajo del percentilo 10, anomalía de la umbilical, ¿y qué hacían? Randomizaron a que finalizara el embarazo inmediatamente o a esperar, tirar de la cuerda un poco más. Y vamos a ir a los resultados. Fíjense, los que hicieron, se instaló la anomalía del Doppler y terminaron enseguida, bueno,
tuvieron 2 muertes fetales, lo terminaron inmediatamente. Y los otros lo terminaron, los otros que esperaron un poco, la diferencia de días era de 4 días más o menos entre un grupo y otro, tuvieron 9 muertes fetales. Entonces yo diría, se me muere más, tendría que apurarme. Ahora, cuando miramos las muertes neonatales, yo me apuré, le pasé la muerte al neonatólogo, claramente. Eso era un poco lo que yo les trataba de transmitir. Dicen, tengo que sentarme. Este es el paciente de los dos, entonces tenemos que sentar y verlo. Es decir, cuando miramos las muertes, el total de muertes era lo mismo, si me apuro o si salgo. Lo interesante de esto fue, vamos a mirar los de casos de 30 semanas, menos de 30 semanas, en el inmediato había 8 parálisis cerebrales, versus ninguna en el otro. Entonces, un dato para no apurarse. Y esto nos tuvo bastante tranquilos tomando decisiones y conversando con los pacientes hasta hace poquito, porque estos eran la evolución a los 2 años. La evolución a los 2 años muestra que convenía esperar un poco y tirar de la cuerda. Los que se van a morir, antes o después. Ahora salió la evaluación a los 6 años y no muestra diferencia entre los grupos. Lo cual inclina un poco la balanza que en realidad el deterioro de estos chicos, pasa no tanto por la hipoxia o acidosis de periparto, sino muchos dicen que está pasando por la desnutrición fetal que arrastra durante varias semanas, y todas esas cosas le dan un hándicap importante y serían más responsables del daño posterior esa desnutrición que lo otro. Y por último, bueno, por supuesto, con respecto a la vía del parto, Doppler alterado, vasodilatado, la cerebral, digamos, hoy nadie duda que no la somete a trabajo de parto. No a los pequeños de bajo percentilo 10, con todos los parámetros normales, incluyendo el Doppler, nada, y han mostrado los estudios exactamente igual, no hay ningún problema en parirlos vaginalmente. Y este, que es el último slide, estos posiblemente acaban de reclutar el Truffle Study, el Truffle Group, son alrededor de 500 pacientes, todos con restricción de crecimiento severo, están estudiando los precoces, y randomizan a 3 brazos. Terminar el embarazo de acuerdo al monitoreo computadorizado, que parece que anda fantástico, es algo que no lo podemos ver visualmente al ojo humano, es computadorizado y lo que hace, analiza es variabilidad de corto plazo, y los resultados son bastante convincentes, es decir, por debajo de determinado mili no sé qué cosa, ni sé ni cómo se mide, pero los resultados son horribles, y por encima es bastante reaseguradora. Si yo tengo un monitoreo medio plano, si tiene variabilidad conservada, es poco probable que ese feto tenga un resultado anormal severo. Entonces, van a randomizar para finalización de acuerdo a esto, o finalización cuando tengo, por ejemplo, me desaparece la onda A, o cambios en el ductus tardíos, es decir, con flujo al reverso. Creo que ya terminó a fin del año pasado el reclutamiento, 500 pacientes, y es un estudio a 2 años, o sea que calculamos que a fin del 13 o mediados del 13 o fin del 13 vamos a tener los datos de qué es lo que puede ser mejor como herramienta para decir en qué momento lo termino. Es decir, ni terminarlo demasiado pronto ni terminarlo demasiado tarde. Nos va a dar datos concisos, es decir, bueno, puedo estiro hasta el final, o me conviene no estirar porque si estiro hasta el final tengo más daño neurológico al final. Entonces, esto creo que va a ser la respuesta más cercana que vamos a tener en el futuro en cuanto a cuándo lo tenemos que terminar. Bueno, muchísimas gracias.